Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Moisés Guzmán y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es Emanuel Razo del podcast Las Ramas del Árbol. La verdad estoy muy contento que estés aquí. Y dinos más o menos cómo surgió la idea de crear este podcast. Bueno, en el tiempo en el que se graba este video es durante la cuarentena por el COVID-19. El lugar donde yo laboro pues nos descansó y entre otras cosas he aprovechado el tiempo libre para crear esto que es el podcast. Siempre me interesó y ahora que tengo el tiempo libre pues no lo quise desaprovechar. Me parece muy interesante porque cuando inició esto del COVID y todo esto, muchas personas, amigos míos, empezaron a crear como contenido a YouTube, a podcast también, empezaron a publicar blogs y todo. Entonces es algo que me gustó mucho de la gente que hayan iniciado esto de salirse de la rutina y empezar como que a compartir lo que los libros, la música, el cine y todo esto les hace sentir. Entonces es algo que con palabra y sección pues sí me gusta que emprendieran esas acciones. Sí, y es que yo creo que tiene que tener un flujo lo que el contenido artístico que tú recibes debe de tener un flujo. Si tú ves una película, las impresiones que tiene en ti, pues debes de expresarlas y debe de haber un receptor a eso que tú expresas, ¿no? Encontrar ese público con el que vas a retroalimentarte, ¿no? Yo, no sé, me viene a la mente ahorita el libro de Homo Deus, de Yuval Noah Harari, y él dice que en el pasado era común que la gente tuviera un diario en el que escribía sus anécdotas. Lo de hoy es o tener un blog, o tener un canal de YouTube, hacer un podcast, es decir, rompemos esa intimidad y nos comunicamos con el resto del mundo. Entonces esto es lo que yo veo de beneficio de este tipo de canales, es que rompemos esa intimidad y podemos tener una retroalimentación de eso que nosotros expresamos. Ahorita que mencionas ese libro, también me viene a mí a la mente el libro que tengo aquí, Persona Normal. De hecho, por este libro inicié este canal de YouTube, ya que Persona Normal nos habla de un chico que pues es muy tímido, acaba de perder a sus padres recientemente, entonces no haya como sacar todo lo que tiene dentro. Entonces su tío le va recomendando libros, le va contando historias, le va pues sigue envolviendo en esto de la literatura, y el chico empieza a imaginar demasiadas cosas. Entonces a través de los sueños él se ve en estas historias, él como que empieza pues sí a sentir la empatía con los personajes, no sé, si él leyó Peter Pan por ejemplo, él pues se imagina que es Peter Pan y cosas así, ¿no? Entonces él, la manera en la que pudo sacar todo lo que sentía es compartiendo la lectura con sus amigos, con todas las personas que conocía. Entonces es algo que me gustó bastante. Sí, claro, y es lo que estás haciendo, y es justamente lo que veo de beneficio de hacerse de tu canal de YouTube, de tu podcast, de tu blog, pues que hay un flujo en la información, hay un ciclo en las ideas, ¿no? Te surge una idea y tú la transformas en algo más, y esto que tú estás expresando en este canal, alguien más lo ve y crea un ciclo. Hay un ciclo de creatividad pues que no se detiene, ¿no? Hay una verdadera democratización en los canales de comunicación, sí, ¿no? Es un fenómeno que a mí se me hace pues maravilloso, y relativamente es nuevo para nuestro país, porque pues en Estados Unidos, por ejemplo, ya es muy común y casi todo el mundo tiene su podcast, hablando de los podcasts, o un canal de YouTube también es muy común que lo tengan allá. Ahorita que mencionaste de los podcasts que son muy comunes en Estados Unidos y todo esto, a lo que veo ya en los últimos meses los podcasts se han hecho muy populares, y a lo que veo, no sé, me pongo en Spotify y empiezan a aparecer un montón de podcasts de jóvenes que alzan la voz, de jóvenes que empiezan a decir sus ideas, lo que sienten a través de las artes y todo lo que les apasiona.
Entonces, como que ahora con la cuarentena, todo esto como que hizo boom y empezaron a crear, a salir más creadores de contenido. Es algo muy padre y algo muy positivo en la cuarentena. Sí, claro, digo, y ojalá y no se detenga eso, ¿no? Muchas veces es muy complicado todo esto que tú haces, ¿no? Esta producción que hay, el equipo para crear ese contenido, pues no solo requiere una inversión en tiempo, sino también a lo mejor en pesos, ¿no? Y te tiene que gustar muchísimo esto para comenzar a hacerlo. Y pues bueno, ojalá esas personas que han disfrutado, que hemos disfrutado realizar esto, pues no detengamos eso ahora que pues poco a poco vayamos regresando a la normalidad. Y bueno, justamente vamos a hablar de 3 libros que nos han gustado a lo largo de nuestra vida como lectores o en este año 2020. Y pues bueno, por ejemplo, no soy muy lector de novelas, y puedo decirte que de las novelas que he leído, la que he disfrutado mucho y que no hace mucho que leí es La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa pues es un ganador del premio Nobel. No hace mucho que ha sido noticia aquí en México por cuestiones ajenas a su obra, ¿no? Ciertas opiniones que ha dado del gobierno en turno, pues no le gustaron a algunas personas y bueno, ha sido muy atacado, pero es una realidad que es un gran escritor. De hecho, es el último superviviente del boom latinoamericano, en una época en la que se descubrieron los grandes escritores de Latinoamérica. Y entonces La fiesta del chivo es una novela que está ambientada en los años 60, la dictadura del general Trujillo en Puerto Rico, si no me equivoco. ¿Cómo se contrastan la actualidad de Urania, que es la hija de un funcionario del dictador Trujillo, su actualidad y sus memorias de cómo era la dictadura? Y concretamente de la época en cómo pues asesinan al dictador Trujillo. Es a mí increíble cómo hacen eso, cómo pasan de una época a otra sin perder el hilo de la historia. De hecho es en República Dominicana, no es en Puerto Rico, como lo dije hace rato, ahora que lo recuerdo bien. Y la narrativa de Vargas Llosa es muy exquisita, se disfruta bastante. De hecho es muy difícil que un autor haga eso, de que hacer saltos de diferentes épocas, porque hay muchos que lo hacen y pierdes el hilo de la historia, o empiezas a confundirte o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es muy difícil que también algunos autores hagan ese tipo pues sí, de cambios. Sí, y que funcione, o sea, porque sí, que converjan al final en algo, ¿no? Porque puedes estar leyendo a lo mejor no sé, la infancia de ese personaje en esta novela, ¿no? Y en un siguiente capítulo ya su adultez, pero si no tiene ninguna conexión, pues como que ya perdió fuerza el libro, ¿no? Y me viene a la mente ahorita otro libro, y no es novela, pero es muy significativo para mí. Yo tengo una carrera a medias en filosofía, y uno de esos filósofos muy significativos para mí es Daniel Dennett. En específico, sus ideas sobre la evolución me parecen muy importantes. Me parece que nos pueden ayudar a definir el pensamiento de la humanidad futura. Pero bueno, sin ponernos frikis, ese libro se llama Bombas de intuición y otras herramientas de pensamiento, ¿sí? Entonces él nos comparte varias maneras para que una persona no iniciada en la filosofía pueda comenzar con ciertos pensamientos, pueda comenzar a masticar pensamientos muy difíciles. Lo dicho, la evolución, pero también la conciencia, el libre albedrío, el significado de las palabras. Todos esos son temas filosóficos muy complejos que se nos escapan, que los damos ya por hechos, pero que al masticarlos podemos primero maravillarnos, porque son temas exquisitos,
pero también podemos descubrir cosas nuevas que nos pueden ayudar a definir mucho nuestras ideas. Entonces sería mi segundo libro a recomendar. Ok, el tercer libro que voy a recomendar es de Jaime Sabines, Los amorosos, cartas a Chepita. Jaime Sabines es de mis poetas favoritos. No sé, siento que la manera en que escribe él es muy... Además de que, o sea, creo que sus poemas los podemos entender cualquiera, algunos pues, o algunas personas que hemos pasado por lo que Jaime pasó a lo mejor. Entonces Jaime creo que es uno de los poetistas que... O sea, los adultos pueden entender sus poemas, pero también los jóvenes. O sea, de mis compañeros de prepa, todos entendían los poemas de Jaime, cosa que tal vez algunos poetas no pueden hacer. Pienso que la poesía es muy subjetiva y Jaime Sabines nos muestra a través de este libro todas las cartas que le mandaba a su esposa Josefina. Cuando Jaime Sabines muere, Josefina dice, ¿saben qué? Yo voy a publicar estas cartas para que los seguidores de Jaime Sabines lo conozcan un poco más en la intimidad y todo esto. Entonces este libro nos habla de cómo fue su relación a distancia por 5 meses, si no me equivoco, cuando Jaime estaba en Chiapas y Josefina estaba en Ciudad de México o viceversa. Entonces a través de estas cartas vemos la manera en que escribe Jaime y me parece una fantástica idea de... O sea, es como si tú estuvieras viendo la conversación de WhatsApp de estos dos personajes. Entonces es muy interesante eso. Me hubiese gustado que en el libro aparecieran las cartas de Chepita y de Josefina para ver lo que sentían los dos, ¿no? Pero sí, Jaime tiene una manera de escribir muy peculiar, muy llamativa, ya que en cada carta pues le va mencionando como poemas y así, ¿no? Entonces siento que la poesía es muy subjetiva y cada quien tiene una percepción diferente de cada poema. Entonces yo a lo mejor entiendo un mensaje y, no sé, compañeros o amigos pueden entender otro mensaje diferente. No sé si has leído poemas. Sí, no, la poesía es maravillosa, de verdad. Y eso que dices tú de que es un autor muy sencillo de captar, pues es algo increíble. Yo creo que cuando un producto artístico necesita muchísima interpretación, yo creo que algo falló en eso, ¿no? O sea, que tú me digas, no sé, es que necesitas tener tales estudios de literatura antigua o medieval para poderlo comprender. Pues la verdad es que ese artista no le escribió, ese autor no le escribió a la mayoría de las personas. Parece que lo escribió solamente para sí mismo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una gran falla de comunicación de su parte. Sí, Jaime Sabines tiene poemas muy bellos, ¿no? Recuerdo que en el bachillerato un profesor nos compartió ese poema suyo en el que habla de que a él le encantaba a Dios, ¿no? Y algo que se me quedó muy grabado es cómo describía la guerra, que era Dios jugando con sus soldaditos de carne y hueso, ¿no? Entonces algo maravilloso. Hay poetas muy herméticos que son muy buenos, pero muy difíciles de lograr comprender, y pues bueno, yo creo que ahí hay una falla ya de su parte, ¿no? A lo mejor escriben para gente muy culta, pero creo pues que también tiene que ver con las experiencias que este autor tiene. Y, o sea, tú te puedes identificar con algunos poemas. No sé, por ejemplo, este autor que sufrió pues esta relación a distancia o cosas que le pasaron en su vida y tú te puedes sentir identificado con eso. Entonces eso hace como que te identifiques más con el poema y entiendas mejor el poema. No sé si me voy a explicar. Sí te entiendo. Las experiencias, ¿no? Quedan ahí plasmadas y te las contagian. Pero también se vuelve un poema, y eso es algo que recuerdo haber leído de Octavio Paz, o sea, gran poeta recordado de México del siglo XX. Decía que son que no tienen tiempo, que un poema es un universo por sí mismo, ¿no? Y sobrevive a las épocas. Entonces es algo maravilloso. Y de hecho, más o menos a la manera en que está escrito este libro, que esto es algo real, es algo que vivió Jaime Sabines. Me viene ahorita a la mente un libro de Guadalupe Loaesa, escrito en conjunto con, la verdad no recuerdo este otro autor, pero se llama La Última Luna. Este año
este año, si no me equivoco, pues se cumplen 100 años del nacimiento de la muerte de Amado Nervo. Y pues bueno, ese libro en específico es los últimos días de Amado Nervo y su relación con una hijastra suya, su posible relación de amor platónico. Y está escrito a manera de cartas, por eso me viene a la mente ese libro con este que tú comentas. Es algo ficticio, realmente no ocurrió así, si bien está basado en ciertas cartas que tuvieron ellos, pues bueno, es más una ficción, pero no deja de ser pues bueno, hermoso. Y es increíble como algunas personas como Jaime Sabines o como Amado Nervo parece que sencillamente tenían que hablar o agarrar un lápiz para poder producir poesía, ¿no? De hecho, o sea, yo cuando empecé a leer el libro fue como de, no, estoy leyendo poemas o cartas, porque literalmente sus cartas parecen literalmente poemas. Entonces me gustó mucho la manera en que escribe tan delicada, pues. Entonces es algo que me gusta mucho de Jaime. Y algo que dices, ¿te imaginabas tú la conversación de WhatsApp? Sí. Pero lamentablemente ya no tenemos ese respeto por el lenguaje, ¿no? Los mensajes de WhatsApp, hay personas que no tienen cuidado en comunicarse correctamente. Y pues yo me he preguntado esto, o sea, si nosotros rescatamos las cartas de las personas importantes del ayer, pues nos encontramos cosas maravillosas, ¿no? Sí. La correspondencia, por ejemplo, también que hubo entre Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y Albert Einstein. Pero bueno, no sé qué se pueda rescatar en el futuro de nosotros en nuestras conversaciones de WhatsApp o no sé, nuestros mails, y de qué manera o qué podrían encontrar ahí esas futuras generaciones, ¿no? Yo creo que deberíamos de tener un cuidado en el cómo escribimos y los medios en los que escribimos, y pretendemos dejar algo para la posteridad, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que dices, y es cierto, pues ya en un futuro lejano, ya que podrían rescatar de nuestras conversaciones en WhatsApp, pues, nunca es mínima otra cosa. Sí. ¿Otro libro que quieras recomendar? Otro libro que quiera recomendar, bueno, les digo que tengo filósofo frustrado adentro. Muchos de mis libros están como que encausados hacia eso. Pero ahorita yo estaba viendo un libro que tú tienes aquí y que es El arte de amar de Erich Fromm. De hecho también tienes Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Este es un librazo. Pero bueno, para comprender un poco mejor a Nietzsche se necesita tener una cierta formación filosófica. Y bueno, algo que no requiere de todo, sí puedo tomarlo, ¿verdad? Que no requiere de tanto para poderse disfrutar es El arte de amar de Erich Fromm. Erich Fromm, de hecho, fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe El arte de amar y nos habla del amor como una actitud de madurez hacia la vida. Y yo creo que podríamos leer este libro todos y en cualquier época para tener una idea del amor más madura, como lo dice él, ¿no? Es decir, puedes ver conceptos suyos sobre el amor que son pues muy ajenos a lo que hoy en día, digo, y este libro fue escrito hace varias décadas, ¿no? Que si ya en su momento veía un problema en lo que se comprendía como amor entre parejas, pues bueno, todavía hoy más, ¿no? Entonces creo que es un buen libro para leerse porque los problemas que trató en su momento siguen vigentes y quizás son más comunes todavía hoy. Entonces podría decir El arte de amar de Erich Fromm. Amigos, estas son todas las recomendaciones que les dejamos. Como ven, son gustos diferentes de política y luego literatura juvenil. Entonces, pues ya tienen un poco de variación en este video. Y pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, compartan el video con todos sus amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en las redes sociales de Manuel, en su podcast Las Ramas del Árbol y en Facebook. Aquí abajo les dejo las redes sociales de Manuel y las mías. Así que nos vemos en un próximo video.